Hola familia, un saludo para todos. Qué rico poder compartir otro lunes con ustedes. Les recuerdo que todos los lunes les estamos proponiendo que usted ponga en su agenda ayunar. Ayunar es una de las disciplinas más importantes de nosotros los hijos de Dios. Una disciplina que vemos en el Antiguo Testamento, una disciplina que vemos en el Nuevo Testamento y por supuesto Jesucristo también nos enseñó a ayunar. Entonces, bueno, hoy queremos invitarles a meditar en el plan es seguir su plan. Estamos en enero, les estamos hablando de lo que es el plan de vida. Les seguiremos ahondando estos temas, por supuesto, porque enero es de hacer planes. Los hijos de Dios tenemos que aprender siempre a ponernos objetivos, a ponernos metas, a establecer el cómo llegar a esas metas. Y siempre les animo, si usted es papá o mamá, hágalo también con sus hijos. Esa habilidad, cuando se aprende desde pequeño, desde temprana edad, es mucho más fácil de asimilar. A los niños también se les puede enseñar a poner metas, a hacer planes, a tener objetivos. A los adolescentes, por supuesto. Y bueno, qué chévere que usted se siente también con su familia. Uno no puede tener solo planes a nivel económico o planes de viajes o planes de inversión. No, porque nosotros tenemos diferentes áreas de desempeño, diferentes roles, ¿sí? Planee su vida espiritual también, planee sus hábitos familiares, sus salidas familiares, haga planes de pronto de construir nuevos hábitos con su familia, con la que vive bajo el mismo techo, con su familia extendida, de acuerdo a las debilidades y fortalezas que usted vaya viendo en su casa, qué metas, qué objetivos en todas las áreas de la vida, por supuesto, en su cuerpo, también el ejercicio, los cambios de alimentación que se tienen que hacer. Bueno, en fin, hay que planearlo absolutamente todo. Pero el plan es seguir su plan, el plan de Dios, porque cuando hablamos de realización personal, cuando hablamos de vida abundante, pues en gran parte tiene que ver en la medida que usted alinee su vida con los planes eternos de Dios. De ahí viene nuestra realización, porque a veces, por más que planeamos y planeamos, como que no hay realización. Bueno, de pronto la respuesta está en que su plan no es el plan de Dios, ¿sí? Y por eso el plan es seguir el plan de Dios, el plan es su plan. Vamos a meditar hoy en esto. Pero quisiera para empezar que usted y yo meditáramos en algo que es muy claro en la Biblia. Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Es muy lindo leer, por ejemplo, en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren qué bello. La Biblia nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que siguiéramos ese plan de Él. Nos tiene que dar muchísima confianza el pensar que el Señor no ha improvisado. Él viene pensando en usted y en mí mucho antes de que estuviéramos en la barriguita de la mamá. Así usted no estuviera en los planes de ellos, de su padre o de su madre. Dice, desde antes de la fundación del mundo, ya Él tenía un plan con usted y conmigo, ¿sí? Entonces, ese plan de Dios no es improvisado, es perfecto, es eterno. Pero también es importante que nosotros entendamos que ese plan perfecto de Dios, a veces nosotros no podemos entenderlo, ¿sí? Miren lo que dice Isaías 55 del 8 al 9.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Nos está diciendo la Biblia, estos son sus pensamientos, estos son sus caminos, pero mire, los míos son más altos. O sea, pretender que usted pueda entenderlo, no, porque nuestra mente es más limitada, por ende nuestro camino es más limitado. Entonces, cuando estamos hablando de los planes perfectos de Dios, a veces hay momentos de la vida donde usted puede decir, esto como que no es tan bien pensado como yo creía, ¿no? Recuerde que su mente es limitada. Y por eso me encanta cuando la Biblia dice en Proverbios 20:24, el Señor dirige nuestros pasos. ¿Por qué tratar de entender todo lo que pasa? No, usted no puede entender todo lo que pasa en ese plan perfecto de Dios para su vida. Déjese dirigir por el Señor, ¿sí? Y vaya caminando por la dirección que el Señor lo va llevando, porque aunque usted no entienda, sus planes son más altos, porque sus pensamientos sobre usted son más altos. Pensemos en la vida de José, que lo estaremos y lo hemos estado y lo seguiremos mencionando en este mes de enero, hablando de plan y proyecto de vida. Seguramente él no podía entender por qué Dios había permitido que sus hermanos lo vendieran, por qué Dios había permitido que él fuera a la cárcel. Eso no parecía un plan perfecto, pero hoy sabemos por la historia bíblica que ese plan sí era perfecto, que él tenía que vivir todo ese proceso, todo ese entrenamiento para llegar a gobernar Egipto. No se desespere cuando usted esté siguiendo la dirección de Dios y la cosa de pronto se complique un poco. Dios tiene planes de bien y no de mal, dice su palabra. Pero, ¿cómo seguir ese plan? La pregunta es, ¿cómo seguir ese plan perfecto? Porque acuérdese que nuestro plan es seguir su plan. ¿Cómo seguir ese plan perfecto? Bueno, yo le voy a dar aquí 4 recomendaciones muy importantes para que usted tenga en cuenta en este día de ayuno y medite. Medite usted con el Señor, medite con su pareja si la tiene, medite con su familia, medite con sus hijos, medite con sus amigos. Primero, dese la oportunidad de conocer a Dios a través de su palabra. Miren lo que acabamos de leer. Tus pensamientos generan un camino, ¿sí? Pero si esos pensamientos suyos empiezan a crecer, fruto de que usted está conociendo a Dios, usted conoce quién es Dios, cómo piensa Dios, qué le agrada a Dios, cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y la voluntad de Dios es lo que nos hace bien a nosotros, lo que nos protege, nos cuida. Entonces, cuando usted va haciendo crecer su pensamiento, porque está metiéndose en la palabra de Dios, entonces, pues sus planes van a ser diferentes. Porque, ¿qué nos está diciendo este pasaje también? No solamente que los pensamientos de Dios sobre usted son más altos, Él piensa de usted mucho más lindo de lo que usted y yo pensamos de nosotros mismos o de lo que nuestra mamita y nuestro papito pueden pensar de nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos, por eso sus caminos son más altos. Pero pensemos entonces que nuestros pensamientos generan nuestros planes. Y en la medida en que sus pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios, que están enmarcados en el texto bíblico, pues entonces usted va a poder hacer planes, va a poder trazar caminos de acuerdo a su plan.
¿sí? No hay otra manera. Por eso le animo a que usted se meta en el estudio de la palabra de Dios, a que usted empiece, si no ha empezado, si no tiene su Biblia, la compre, si ya la compró, empiécela a leer. Indudablemente, no hay otra manera de crecer en el conocimiento de Dios para tener una nueva forma de pensar de acuerdo a la mente de Cristo, para entonces trazar caminos de acuerdo a su voluntad, a su plan perfecto. Conocer a Dios a través de su palabra. Segundo, obedezca con fe, obedezca, porque de nada sirve conocerlo si nosotros no empezamos como Abraham, por ejemplo. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:8, que por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba, ¿sí? Abraham no tenía las coordenadas exactas, ¿sí? Pero el Señor le dijo, salga, usted tiene que salir de aquí. Y él obedeció. Cuando el Señor, por ejemplo, le dice a Moisés, siga marchando, ¿no? Pues que yo veo el mar aquí, siga marchando. A veces nosotros estamos esperando que podamos ver con nuestros ojos para dirigirnos en la dirección. Estamos esperando tener certezas, ¿sí? Que puedan palpar nuestros sentidos para obedecer a Dios, y así no es la vida de fe, ¿sí? Los milagros se dan cuando usted camina y obra no de acuerdo a su vista, no de acuerdo a lo que puede ver, sentir, percibir, tener, no. Usted obra por fe. En la medida en que usted obedece esa palabra de Dios, usted va a poder seguir el plan de Dios. Mientras usted siga aferrado a sus razones, a lo que es lógico, a lo que es humano, sensato pensar, que va en contravía a la palabra de Dios, pues su plan no será el plan de Dios, su plan seguirá siendo su plan, ¿sí? Y por supuesto, ¿cómo no decirle que ore? Ore. El Señor nos enseñó a orar cuando Él tenía que tomar decisiones y trazar caminos. Por ejemplo, una de las decisiones más importantes que Jesús tomó fue escoger a sus discípulos, aquellos que iban a seguir el legado, que iban a pasar la fe a la siguiente generación cuando Él partiera. Era una decisión muy importante. Y miren que la Biblia nos dice en los evangelios, dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. ¿Sí? Jesucristo aprendió a orar antes de hacer planes, porque necesitaba la dirección de Dios antes de tomar decisiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora nuestra segunda hija que bueno, ya casi se gradúa y tiene que tomar una importante decisión, que quiere estudiar, cuál es el siguiente paso después del colegio, después de graduarse. Bueno, le hemos insistido mucho, ora, hija, ora. Ora y pídele al Señor guía y dirección. Pídele que en su palabra Él te muestre cuál es el siguiente paso. La hemos animado a que, mi amor, empieza a orar por ir a Israel, ¿sí? Indudablemente los hombres y mujeres de la Biblia también nos mostraron que importantes momentos de su vida fueron consagrados allá en la tierra del Señor. También le hemos dicho, ora para que este sea un año donde puedas también ir al Señor y tomar este tipo de decisiones y hacer estos planes guiada por Él. Jesús oró, Jesús
era Dios mismo, es Dios mismo. Y en ese momento que iba a escoger a sus discípulos, Él le pidió al Padre la dirección como el Hijo de Dios. Un buen hijo le pide a su padre dirección. Uno ora para hacer planes. Entonces ya vamos por el tercer punto. Dijimos primero, conozca a Dios y su palabra. Segundo, obedezca la dirección de Dios. Tercero, ore. Y cuarto, familia, muy importante, limpie el corazón. Limpie el corazón. Les voy a leer Jeremías 18:12, que me impacta mucho. Se los voy a leer en dos versiones. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Jeremías 18:12. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja, y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Imagínense, le estaban diciendo al Señor, a Jeremías: no gaste saliva, ¿sí? No pierda su tiempo, seguiremos nuestros propios malos deseos. En la Nueva Versión Internacional, miren cómo dice: ellos objetarán, es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que dicte su obstinado corazón. En los tiempos de Jeremías, el Señor les mostró una y otra vez: no es por ese camino, no es por ese camino, no es por ese camino. Pero ellos insistieron que era por ahí. Y le dijeron al Señor: no pierda su tiempo, nosotros vamos a seguir nuestro propio plan. ¿Por qué? La Biblia nos dice muy claro: porque haremos lo que nuestro obstinado corazón quiere. Este pasaje nos está mostrando que nuestros planes están determinados por el estado de nuestro corazón. Uno planea de acuerdo a cómo tiene el corazón, ¿sí? Si en su corazón hay resentimiento, pues habrá caminos que usted no va a seguir, ¿sí? Que aunque Dios se los esté mostrando. Por ejemplo, Jacob estaba muy enemistado con su hermano Esaú porque intentó matarlo y tenía mucho miedo de encontrarse con él. Pero él entiende que parte de la voluntad de Dios para seguir ese proceso del plan de Dios para su vida y ya no su propio plan, él tenía que reencontrarse con su hermano y tenía que sanar, ¿sí? Si su corazón está lleno de amargura con otras personas, los planes van a cambiar. Si su corazón está lleno de tristeza con respecto al pasado, muy difícilmente usted va a poder ver con claridad el futuro. No va a poder, porque usted va a seguir con la mirada puesta atrás, con el dolor que le ha producido el pasado y todo lo que ha acontecido en el pasado. Si en su corazón hay envidia, si en su corazón hay vanagloria, sus planes van a ser equivocados, errados. Hay que sanar el corazón. Nuestro corazón tiene que ser limpio. Usted tiene que perdonar, usted tiene que dejar atrás, usted tiene que sanar, usted tiene que llenar no solamente su mente de los pensamientos de Dios, sino que tiene que aprender a leer los acontecimientos de la vida con el filtro de la Biblia para que usted pueda sanar su corazón. Así como José le dijo a sus hermanos: ustedes pretendieron el mal contra mí, pero Dios usó todo esto para bien. Él no se quedó en el dolor del pasado, sino que Él aprendió a ponerle filtro a los acontecimientos de la vida, el filtro de Dios. ¿Qué tal que María, en estos días pensaba yo en María,
¿Qué tal María ofendida con José porque no le creyó? ¿Cierto? Porque pensó lo mal, lo peor de ella y entonces pues, se hubiera puesto de digna. Sí, no. Ella aún ese dolor lo supo masticar y pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Pero a veces nosotros nos quedamos estancados en nuestro dolor, en como dicen ellos, en nuestro obstinado corazón, en los malos deseos de nuestro corazón, fruto de nuestras experiencias de vida y no fruto de la palabra de Dios que opera sanidad y medicina en el corazón de nosotros. Entonces, no pierda de vista que si usted no sana su corazón, usted no va a poder seguir su plan. Y entonces el Señor, por más que se lo diga de muchas formas cuál es el plan de Él, usted no lo va a entender. Y finalmente, déjese enderezar los pasos. Déjese enderezar los pasos. Porque usted y yo a veces, por nuestra mente limitada, a veces por utilizar nuestros pensamientos tomamos caminos equivocados y no los pensamientos de Dios. Sí, Abraham y Sara se pusieron a pensar que no, pues que cómo así, que el tiempo pasaba y que le prometieron un hijo y nada, y nada, y nada. Y tomaron una decisión equivocada con base en sus pensamientos. Usted, a mí a veces nos pasa eso. Con base en nuestros pensamientos tomamos decisiones equivocadas, pero el Señor es bello. Miren lo que Él nos promete en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando usted está caminando con el Señor, no quiere decir que no se equivoque, no, usted se va a equivocar. Pero el Señor va a llegar a enderezar sus pasos. Déjese enderezar, corríjase, déjese enseñar, esté dispuesto a cambiar sus planes, sus prioridades, sus viajes, su presupuesto. Déjese corregir, déjese enseñar por el Señor. Yo le invito a que usted mire la vida de muchos hombres y mujeres de fe en la Biblia. Ellos se dejaron moldear. Acuérdense, Él es ese alfarero, ¿cierto? Y nuestra vida está en las manos de Él y Él la va moldeando y la va moldeando. Y a veces, por nuestra naturaleza humana, a veces por el pecado de otros, a veces por diferentes circunstancias, esa vasija se daña, pero Él vuelve y la forma, ¿sí? Dejemos que Él vuelva y haga. Démosle la oportunidad a nuestro Dios de ser ese hermoso alfarero que no ha terminado con nosotros y que sigue en la tarea de que usted cada día se levante a seguir entendiendo, a seguir descubriendo ese plan eterno que el Señor tiene con usted. Bueno, familia, vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo en oración, recordando que no hay cosa más hermosa que seguir sus planes eternos. Yo pensaba leyendo Hebreos, en Hebreos 11, del 24 al 27, como el Señor habla de bonito de Moisés, de la realización que trajo a su vida seguir el plan de Dios. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía puestos los ojos en el invisible. Quizás humanamente Moisés podía tener más en Egipto,
Pero el plan de él no era su plan, ni era el plan de su familia adoptiva, la familia egipcia, quizás tampoco de su familia hebrea. Él se fue feliz a vivir el plan de Dios y él murió realizado, él murió transformado, porque es que el plan de Dios trae realización, aunque traiga momentos duros, por supuesto. No, el plan de Dios no es todo, toda una vida sin problemas, no. Trae retos y dificultades, pero el plan de Dios siempre traerá familia, realización personal. Y el plan de Dios, por supuesto, siempre traerá un impacto eterno que usted podrá disfrutar en esta tierra y en una eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar en este día de ayuno, de meditar en nuestros planes, en esos planes que estamos haciendo, Señor. Pero guárdanos de vivir lo que vivió el pueblo en los tiempos de Jeremías. Seguiremos nuestro propio plan, fue su respuesta. No, Señor. Hoy quiero decirte que mi plan es tu plan. Mi plan es meterme en tus planes. Mi plan es dejar que tú cambies mi manera de pensar, cambies mis caminos. Mi plan es dejar que tú me corrijas, que tú me enseñes. Mi plan es someter mis pensamientos, aún mis emociones, que a veces van en contravía de tu palabra. Mi plan es dejarme sorprender por esos pensamientos más altos, por esos caminos más altos que tú tienes y que a veces yo he perdido de vista, que a veces yo ni siquiera contemplo, porque estoy demasiado golpeado por los sucesos de la vida, porque, Señor, a veces creo que ni siquiera merezco, porque a veces ni siquiera, Señor, mi corazón se atreve a pensar más o a sentir más, porque a veces creo que todo lo que ha acontecido en nuestra vida ha cerrado esos planes, pero de ninguna manera. Hoy vengo delante de ti para decirte, Señor, uno de mis más importantes planes es conocerte, estudiar tu palabra, meterme en ella, para yo poder seguir, Señor, reconociendo esos caminos, esos propósitos eternos que tú tienes conmigo y con mi familia, Señor. Hoy te doy gracias porque mi vida no es algo improvisado. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que no soy un barco a la deriva, porque tú me entregaste un mapa muy claro, tú me entregaste una brújula, tú me entregaste, Señor, unas coordenadas muy exactas que están en tu palabra. Te doy gracias por ella y te pido que tu Santo Espíritu siga abriendo, Señor, los ojos de mi corazón y yo pueda seguir sanando y yo pueda seguir comprendiendo cada día más, Señor, eso tan lindo que tú tienes para todos nosotros. Bendice nuestra vida, bendice nuestras familias, rodéanos con tu sangre preciosa, Señor, y que este sea un año para nosotros, Señor, un año de seguir tu plan. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Bueno, familia, nos vemos el próximo lunes en nuestro día de ayuno. Dios les bendiga.